Esta obra llama la atención por las temáticas tratadas, que, aparte de exponer los problemas en las comunas de Medellín en los 80, refleja Colombia en su más humana expresión, dejando a la luz los dilemas éticos, los conflictos morales, la marginación de las personas y la violencia como un hecho inevitable al hablar de la historia de este país. Alonso Salazar nace en Caldas en 1960, egresado de la Universidad de Antioquia en periodismo en 1989, siempre quiso estar muy cercano con los temas de la violencia en Medellín. También tenía como objetivos poder reconstruir de alguna manera la fractura de la sociedad en torno a lo ético y lo moral. Bajo estos criterios, él crea la organización Compromiso Ciudadano, que trata este tipo de temas. Teniendo los pensamientos de Salazar en cuenta, es claro que Medellín, en la década de los 80, estaba pasando por rupturas sociales devastadoras, hasta tal punto que fue considerada la capital más peligrosa del mundo. Alonso Salazar con esta obra quiere enlazar 6 historias que narran básicamente las polémicas que se vivían en las comunas de Medellín desde casi todos los puntos de vista, siendo la situación de la familia y de los jóvenes la parte clave de la trama, situaciones que parten de una necesidad cuyo proceso tiene un camino lleno de inmoralidades. Esto, en el sentido de la narración, se genera la narrativa de inicio, nudo y desenlace, cuyo inicio son las malas influencias y la destructuralización de los valores familiares. El nudo, que es el conflicto en donde el personaje se ve inmerso en distintas polémicas que dan a conocer su verdadero objetivo en la vida o su transformación de objetivo. Y el tercero es su acto de arrepentimiento, en el cual él empieza a reflexionar sobre su vida. Sin embargo, no todos los personajes se desarrollan de esta manera, puesto que hay otros que tienen una moralidad mucho más fracturizada, lo que hace que no exista en ellos un factor de arrepentimiento. El primer capítulo narra la historia de Antonio, que es primero un hombre explorador, en busca de la comodidad y la tranquilidad de todo ser humano. Sin embargo, la presión de su entorno lo obliga a entrar en la vida delincuencial, tergiversando sus objetivos en la vida, para enviarlo a un mundo donde el poder y el respeto es lo único que puede alcanzar. El segundo capítulo narra la historia de Don Rafael. Rafael es un afectado por los abusos de la guerrilla, del M-19 y de las pandillas en su entorno, dejándolo siempre en una postura de miedo en su principio. Pero el hombre, cansado de los abusos, crea un grupo de autodefensas al margen de la ley, las cuales someten a los barrios a las denominadas limpiezas, que se trataba básicamente de hacer justicia por sus propias manos. El tercer capítulo narra la historia de Julián, uno de los testimonios más influenciados por el entorno, ya que Julián era una persona básicamente ética. Alcanzó a terminar el bachillerato, pero las influencias y la presión lo llevaron a la banda del mono, en donde robaban y mataban con el único objetivo de tener más, es decir, la avaricia. Este personaje es frío al narrar la historia, a pesar de ser uno de los sobrevivientes de esta pandilla. Su transformación se ve reflejada cuando empieza a generar robos. La línea de moralidad es cruzada en este punto y después no se ven límites para él. El capítulo 4 narra la historia de Mario. Mario es el personaje que explica el mundo dentro de la cárcel Bellavista. Mario fue atrapado por el asesinato de un hombre en un autobús. Sin embargo, esta no fue su primera redada en el mundo del sicariato. Él simplemente fue por malos caminos, diría Juan, uno de sus más cercanos amigos. Mario, al ser detenido, entra a la Universidad del Mar, es decir, la cárcel Bellavista. Mario ya estaba transformado en este punto, ya que su ética se afectó antes de entrar a la cárcel, pero aprendió el sistema mundo del lugar, cuando los métodos para tener buenas cosas, para no ser agredido y también cumplir el objetivo, era simplemente ganar el respeto. El capítulo quinto narra la historia del padre Jorge Galeano. Como en toda historia de violencia, existe el personaje que mira todo de una manera distinta. En el caso del padre Jorge, quien, a pesar de no estar en los actos de delincuencia de los sicarios, él estuvo presente en los entierros, miraba la parte frágil de estos jóvenes al ver a sus amigos y compañeros o sus enemigos fallecidos. Pero el padre da su mirada con un objetivo claro: dar esperanza, tanto infundirla como expresarla a las personas. La última historia es la historia de Niver. Este personaje, que hace parte de la milicia, sería uno de los más reflexivos de la obra, ya que él tuvo una historia en la calle donde tuvo que aprender canciones para ganarse unos cuantos centavos, y hasta él dice al final del capítulo: de lo que más me arrepiento es de no haber aprovechado el tránsito del planeta y haber disparado menos y vivir más. El arrepentimiento es la conducta que él tiene, se denota poco a poco su melancolía, pero también sus ganas de vivir. La relación con los personajes no es directa,
Al ser 6 historias en momentos distintos no hay una conexión entre cada uno de los personajes, pero todos esos están inmersos en el mundo del conflicto, los unen las experiencias de violencia, que, sin importar lo distintas que son, terminan con una pérdida ya sea de vida, de esperanza o de visión hacia el mundo. Por ende, diría que la relación es un poco más afín con el entorno, y también cada historia hace alusión a los pecados capitales. Con respecto a la transgresión de las normas, este tipo de transgresión se puede ver de dos maneras: el punto de vista externo, es decir, la ley judicial y del Estado, y el punto de vista interno, que son las leyes de los barrios, de la guerrilla, etc. En la primera existe una transgresión permanente de las normas, en todos los casos, ya que existe el homicidio, el robo, la injuria, es decir, el Estado es básicamente omitido para pasar a otro tipo de leyes, en este caso las que son no del Estado, creadas de manera popular. Son respetadas pero sometidas a una línea muy polémica si hablamos de la relación con lo ético. Y con respecto al uso del lenguaje, creería que este es el elemento más interesante de la narrativa de este libro, ya que se usan los mayores términos posibles del ambiente en el que se desarrollan las historias, dejando así un envío de la información más real y con mayor intensidad de la narración, ya que el simple hecho de usar el lenguaje de las pandillas deja que los testimonios hablen a voz blanca, genera en el lector una construcción más exacta del entorno. En cuanto a su impacto, es claro que el libro no solo es impactante en su uso del lenguaje, sino en la conducta en que se narra, dejando un poco al relucir los sentimientos de los personajes. No nacimos pa' semilla es sin discusiones uno de los libros más importantes al hablar del desarrollo de la violencia en Colombia, no solo por encarar conflictos que pasaban en Medellín, sino conflictos que podían relacionarse en toda Colombia, lo que genera así una impresión de la historia de Colombia, que, sin importar lo dura que fuese, hay que aceptarla y entenderla. Es impactante la manera en cómo se manejan los personajes, la insensibilidad que pueden llegar a tener. Por esto diría que la lección más importante de este libro es el manejo de la ética y cómo la transformación de esta puede cambiar los entornos, vidas, sentimientos y conductas.